Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Vista la pandemia mundial por COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento del establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, número 4 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar la sesión del periodo 2020-2021 para el martes 4 de mayo del 2021 de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Geraldo Guaidó Márquez declaró abierta la sesión a las 10:30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeitia, secretario Wilfredo José Febres Peñalver, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 30 de abril del 2021, sometida a consideración de los diputados, resultó aprobado. Cuenta, único, comunicación suscrita por el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, a los fines de someter al control autorizatorio de ese cuerpo legislativo la designación de la ciudadana Alejandra Magali Rodríguez Armea, titular de la cédula de identidad número 19.221.787, como embajadora y jefe de la misión diplomática de la República Bolivariana de Venezuela ante la República del Ecuador. La presidencia sometió a votación, resultando aprobada. Punto de información. Situación de los hospitales. La presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado Ismael León, quien denunció que se perdió toda la inversión que se hizo en el referido centro médico, donde se está perdiendo la estructura física e instalaciones, y lo más grave, señaló que miles de pacientes de cardiopatía y cáncer no pueden ser atendidos para ser curados, porque ese hospital no está bien dotado de insumos médicos, entre otras falencias. Indicó que durante estos 20 años del régimen chavista y madurista han existido al frente del Ministerio de la Salud 13 ministros, de los cuales enfatizó la gestión de Luis Reyes, Eugenia Sader, Carlos Rotondaro y Ramiro Mantilla, por estar empañadas de corrupción, indolencia, desinterés por la salud del pueblo venezolano, y denunció que no pudieron terminar de construir los 6 hospitales que prometieron en varias partes del país, y nadie está preso por estos hechos. ¿Qué pasó con el hospital de Valle de la Pascua? ¿Qué pasó con el hospital de Barinas? ¿Qué pasó con el hospital de Aragua? ¿Qué pasó con el hospital cardiológico oncológico de Montalbán? Nadie responde por eso, presidente Guaidó. Por último, afirmó que la crisis de salud y hospitalaria en Venezuela se acabará si solo se produce un cambio político en el país, y adelantó que cuando haya un nuevo gobierno democrático cambiará el nombre del Hospital Cardiológico Oncológico José Gregorio Hernández. Salario de los venezolanos. La presidencia le concedió el derecho de palabra a la diputada Nora Bracho, quien dejó constancia del rechazo contundente de este ente legislativo del aumento del salario mínimo y bono de alimentación anunciado por el régimen. Este aumento no es más que otra burla de Nicolás Maduro y su camarilla para el ciudadano trabajador. Fue de casi un 300%, que en cualquier país del mundo este porcentaje sería catalogado como una cifra astronómica, pero no es la realidad en Venezuela. Solo se traduce que un trabajador pasó de cobrar 64 centavos de dólar a 2.5 al mes. Si esta es la maravillosa cifra del régimen criminal para los trabajadores, ellos, que en teoría como Estado son el principal empleador, son más que esclavistas que pisotean la dignidad de la gente. Condenó igualmente la diputada Bracho lo que dijo Maduro luego del anuncio del aumento del salario, de que se ha propuesto la meta que en el año 2021 va a recuperar al más alto nivel el salario mínimo integral. Señor Nicolás, en verdad se cree sus mentiras. ¿De cuál vida se habla? Si de la de todos los trabajadores del área que sean está diezmada. La calidad de vida no existe. Las familias dependen de las remesas o de las marañas y tigritos que salgan para poder subsistir. Los sueldos se pulverizan hace muchos años y ya los trabajadores prefieren que no les aumenten porque los productos de inmediato suben y la posibilidad de perder el empleo se hace latente, aseguró la diputada Bracho. Precisó que la economía del país se encuentra en su cuarto año de hiperinflación, su 7º año de recesión y con la dolarización desde 2019, y que de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional se estima para Venezuela una inflación de 5.500% al cierre del 2021. Señor Nicolás, si un trabajador
compra para una familia de 4 integrantes 1 kilo de arroz, una harina, 1 kilo de pasta y 6 huevos, puede comer un mes. Lo vas a mantener engañado con las promesas de los bonos o con las bolsas de alimentos. Tu aumento de salario forma parte de la estrategia de control social. Mediante el hambre, un pueblo con hambre enfermo no reacciona. Estás jugando con fuego, Nicolás. Tú y tu camarilla deben entender que las muertes que están causando por hambre serán documentadas también como delitos de lesa humanidad, advirtió la diputada Bracho. Considera que los trabajadores de Venezuela merecen tener un salario digno que les permita cubrir sus necesidades, tener calidad de vida y capacidad de ahorro. No podemos seguir perdiendo nuestra mayor riqueza como país. Y no me refiero a lo que está bajo la tierra, recursos minerales, sino lo que ha tenido que emigrar buscando oportunidades de crecimiento y vida, nuestro capital humano. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al primer punto del orden del día. Primero, debate sobre la admisión de los hechos por parte del fiscal usurpador. En caso de violación de derechos humanos y crisis de lesa humanidad en Venezuela, la presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Wilder Dávila, presidente de la Comisión Mixta en Defensa de la Soberanía Venezolana sobre el territorio Esequibo y su fachada de la Asamblea Nacional. Aseveró que Tarek William Saab está tratando de lograr que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional active el expediente donde están expuestos los casos de tortura, tanto degradante en forma sistemática contra una población, y que él mismo se ha enviado a Venezuela para salvar a Maduro de los hechos que ya han sido determinados por la misión internacional independiente de las Naciones Unidas. El diputado señaló a William Saab de querer aparentar que en Venezuela hay justicia, que se están investigando los delitos de violación de derechos humanos, pero la realidad es otra, porque la Fiscalía no ha investigado la cadena de mando con nombres y apellidos para conocer quiénes dieron las órdenes. Tarek pretende ocultar la cadena de mando a la cual no se le está abriendo ningún tipo de investigación, como lo ha señalado las organizaciones de Naciones Unidas, ONU. Por lo tanto, ¿quién puede creer el cuento de que asesinaron a Fernando Albán, pero nadie se dio cuenta que lo habían torturado? Nadie. A él lo torturaron, lo mataron. Y esa no es una acción culposa, es una acción voluntaria por parte del régimen, porque todo lo hacen de forma premeditada. Indicó que el régimen de Nicolás Maduro no hace nada de manera culposa, todo lo hace de forma planeada, como todas las dictaduras fascistas, soportadas por algunos de poder oculto en el narcotráfico. Además, actúan conscientemente sobre la base de una decisión que toman para sostenerse en el poder. Aseveró que el cinismo de la dictadura y el referido fiscal es de tal magnitud que solo reconocieron que el asesinato de 3 ciudadanos, como son Juan Pablo Pernalete, Fernando Albán y el capitán de corbeta de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, Rafael Acosta Lévaro. Pero nada dicen de Nomar Lander, ni de los jóvenes asesinados en el 2017 y de todos los venezolanos que perdieron su vida en manos del régimen. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Joaquín Aguilar, Romy Mantilla, Tamara Adrián y Amelia Belisario, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura el segundo punto del orden del día. Segundo, proyecto de acuerdo en rechazo a la criminalización de las ONG en Venezuela. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra al diputado Luis Estefanel, quien manifestó que esta Asamblea Nacional rechazó esta providencia categóricamente y la calificó de un adefesio y de una desfachatez la Ley Orgánica de la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que consiguió como víctima al ciudadano común. La aplicación de esta ley, que es de extrema para delitos menores, denota una crueldad que el manejo de estas situaciones, muchos venezolanos que no debieron haber ido a la cárcel al no poder pagar tasas, peajes que le imponían en estos organismos judiciales para poder deslastrarse de este epíteto. Indicó que la segunda víctima de esta ley han sido los partidos políticos, y un ejemplo de ello es Voluntad Popular. Intentaron declararlo como una organización terrorista y ahora pretenden con este adefesio de la providencia administrativa regular y controlar a las sociedades civiles, ONG, fundaciones sin fines de lucro. Lo que quieren es limitar sus libertades y aterrorizarlos, porque saben que están haciendo una gran labor y este régimen no les gusta ver bonito, ojo bonito en cara ajena. Nada de ellos que ellos no hagan, así sea en beneficio del pueblo, no lo permiten, y por eso inventaron este adefesio. Que su grado de aplicabilidad es para todo el mundo, aquí no se salva ni el gato. Solicitó una venia para que interviniera el abogado y profesor de la UCAC, Ali Daniels, director de Organizaciones de Acceso a la Justicia, quien manifestó que esta providencia implica un cerco normativo contra la sociedad civil, es decir,
el régimen, en vez de colaborar y ayudar, lo que hace es allanar a estas organizaciones como Acción Solidaria, Prepara Familia, Convite, Alimenta la Solidaridad y Caracas, Mil Convive, entre otras dedicadas a la asistencia humanitaria. Explicó que este hostigamiento y persecución, con la constante estigmatización que se da particularmente en el programa Con el Mazo Dando a las ONG, como la detención de los compañeros de Azul Positivo, se ha tratado de marcar dentro de la ley orgánica de la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, que efectivamente en su artículo 8 exige que hagan un registro, pero no hay ninguna normativa que indique cómo debe hacerse. Simplemente dice que las asociaciones y fundaciones civiles sin fines de lucro están obligadas por ley. Hasta ahí, esto no tiene mayor trascendencia. Lo que tiene una afectación a las organizaciones es la providencia, porque pide documentos que el mismo Estado niega. Es decir, desde hace años los registros y notarías se niegan a inscribir actas de las organizaciones no gubernamentales, de manera que se evidencia el carácter surrealista que actúa de este gobierno al pedir documentos que la misma administración pública se niega a dar. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Sandra Flores y Deyalix Saray, quien cerró el debate. La presidencia sometió el proyecto a consideración de los diputados y diputadas, resultando aprobado. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordenó anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados y diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta leída por secretaría, cerró con la señal de costumbre. Muchas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobada. Secretario de lectura de la cuenta. Ciudadano presidente, la cuenta tiene un punto único, que es el siguiente: comunicación suscrita por el diputado Carlos Paparoni, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, donde remite el informe aprobado por unanimidad en reunión plenaria de esta comisión el día 10 de mayo del presente año, de la solicitud de autorización para decretar un crédito adicional destinado a sufragar el proyecto para apoyar la introducción y despliegue de la vacuna contra la COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela en 2021, de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, para la consideración de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional. Lectura. La comunicación establece lo siguiente: ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Junta Directiva y Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Su despacho. Estimado presidente, cordialmente me dirijo a usted la oportunidad de informarle que, de conformidad con lo establecido en los artículos 13, numeral 4 y 56, última parte del Reglamento Interior de Debate 2019, esta comisión sesionó el día de hoy, 10 de mayo del 2021, a fin de presentar el informe sobre la solicitud de autorización para decretar un crédito adicional destinado a sufragar el proyecto para apoyar la introducción y despliegue de las vacunas contra la COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela en 2021, de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Informe aprobado por unanimidad de los diputados asistentes. Sin otro particular, a cualquier referencia se suscribe atentamente Carlos Paparoni, presidente. Gracias, secretario. Los diputados y diputadas que están de acuerdo con aprobar el punto de cuenta por secretaría con la señal de costumbre. Muchas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado. Un punto de información a cargo del diputado y primer vicepresidente del Parlamento Nacional, Juan Pablo Guanipa. Fallecimiento, lamentable fallecimiento del enfermo Yepes Buscando. Aprovecho, además de algunas sentidas palabras de Litos, ha llegado
en toda Venezuela. Adelante, diputado Guanipa. Ciudadano presidente y colegas diputados, el pasado viernes 7 de mayo a las 9:20 de la noche partió a su encuentro con el señor Guillermo Yepes Boscán. Apenas 4 días antes había fallecido su hermano mayor, Roberto, quien tuvo destacadísima labor en la judicatura hasta culminar su carrera como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por su amistad con mis padres, sé de ambos desde que tengo uso de razón. Con Guillermo trajiné estos áridos caminos de la política y logramos tener una relación filial. Guillermo fue un hombre de bien, dedicó su vida al servicio público, tuvo una profunda formación personal y política, así como una arraigada vocación democrática. Como siempre vio la política como servicio, brilló en diversos cargos públicos. Como embajador de Venezuela en Nicaragua, fue actor importante en la lucha por la democratización de Centroamérica, en tiempos en los que la guerra era la protagonista. En el Ministerio de la Cultura impulsó el movimiento cultural y la construcción de obras de gran envergadura en ese ámbito. Como ministro de la Juventud, formuló e implementó políticas para la inserción de los jóvenes en los distintos campos y asumió la presidencia del comité organizador de los Juegos Panamericanos de 1983. Guillermo fue un poeta y ensayista productivo. Al momento de su partida, preparaba varios proyectos editoriales que seguro se unirán a las decenas de publicaciones. Fue varias veces diputado al anterior Congreso Nacional, llegando a ocupar la vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Allí presidió la Comisión de Restauración del Palacio Federal Legislativo. Si me preguntan cómo lo definiría, diría que Yepes Boscán fue un maestro. Además de ejercer la docencia universitaria, trabajó arduamente en diversos procesos formativos. Junto a mi padre y otros zulianos, fundó el Instituto Regional de Formación y Estudios Sociopolíticos para la Promoción del Hombre, IRFES, centro que durante algunos años me tocó dirigir. Trabajó arduamente en la formación social cristiana y organizó y dirigió el Congreso Ideológico Nacional para la Democracia Nueva. Fue también organizador de la Semana de la Doctrina Social de la Iglesia que se celebra en Maracaibo cada año con invitados nacionales e internacionales. Varios años de su vida estuvo afuera en procesos formativos. Muy joven en Francia, donde complementó sus estudios, y luego de sus funciones públicas en Roma, donde asumió por varios años la Secretaría General del Instituto Internacional Jacques Maritain. Discípulos lo definía como un hombre generoso como pocos. Siempre nos acompañó y dio el consejo oportuno y la ayuda que necesitamos. Hombre de valores, de gran riqueza espiritual e inteligencia, laico comprometido, honesto a carta cabal, de reflexión profunda y profundas convicciones, intelectual de valía y político de acción coherente con su pensamiento. En este momento de oscuridad general, cuando la nación venezolana es víctima de una férrea dictadura que Guillermo analizó con profundidad en su libro Pretorianismo, Intolerancia y Barbarie, del militarismo, la discriminación y el fanatismo a la tiranía. Pedimos a Dios que la vida y obra de Guillermo Yepes Boscán sirva de faro luminoso para quienes estamos convencidos de que Venezuela se reencontrará con la democracia y la libertad, y que a nuestras generaciones nos corresponderá superar los errores presentes y pasados para alcanzar la patria de oportunidades, progreso y bienestar a la que tenemos derecho. Descansen en paz, Guillermo y Roberto Yepes Boscán, y sirva como un homenaje del Parlamento legítimo venezolano a los hombres que tanto dieron para lograr la patria que soñamos. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputado Guanipa. Por favor, secretario de lectura a la propuesta de orden del día. Ciudadano presidente, la propuesta de orden del día es la siguiente.
Primero, debate sobre el incremento de la migración forzosa en el país, producto de la crisis social, política y económica. Segundo, debate sobre la crisis del COVID-19 en el país y las alternativas de vacunación para Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. En consideración, la propuesta de orden del día leído por secretaría. Diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobarlo, por favor, con la siguiente costumbre. Queda aprobado. Primer punto del orden del día, secretario. El primer punto del orden del día sería el debate sobre el incremento de la migración forzosa en el país, producto de la crisis social, política y económica. Gracias, secretario. La palabra al diputado Williams Dávila. Muy buenos días, presidente Guaidó y demás miembros de la comisión delegada. Hoy estamos hablando de un tema de la creciente migración venezolana, de la migración forzada, que la estamos viendo en diversas partes del mundo y fundamentalmente aquí en América. Según cifras de ACNUR, la migración forzada venezolana fue una de las principales causas del aumento del desplazamiento forzado en todo el mundo y particularmente en América. Nosotros tenemos que para finales del año 2019 habían 3.675.500 venezolanos desplazados a través de la frontera. Hoy día esa es una cifra que está llegando casi a los 6 millones de venezolanos. Y obviamente, con un salario mínimo mensual de $10, que no alcanza ni para el 1% de la canasta familiar, el venezolano precisamente lo que está es escapando del hambre. Esa es una situación que es generada precisamente por la hiperinflación que estamos viviendo, la escasez de alimentos, la inseguridad, la pobreza y el descontento contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. O sea, tenemos nosotros una situación sumamente grave que va contribuyendo obviamente a de desplazados por el mundo entero, que obviamente va generando problemas de diversas naturalezas humanas, porque como lo acabo de decir, si usted no tiene regularizado sus papeles de estancia, de residencia en el país de acogida, pues está sometido a una serie de situaciones sociales y económicas muy fuertes. Pero al lado de esto tenemos nosotros el desplazamiento forzado de niños. En el mundo entero hay cerca de 40 millones de niños forzados, de desplazamiento forzado. Hay cerca de 80 millones de personas desplazadas. Y para muestras un botón, en el caso de Siria, hay 13.500.000 personas desplazadas, que como todos sabemos, ahí hay un conflicto armado. Bueno, Venezuela está llegando casi a los 6 millones. Es decir, que entre Siria y Venezuela, realmente la situación es que tenemos nosotros una realidad, y es que el porcentaje de las nacionalidades de los países desplazados entre Venezuela y Siria representan 2/3. O sea que Venezuela realmente se ha venido descapitalizando desde el punto de vista de su capital humano, se ha venido descapitalizando desde todo punto de vista, porque son muchos los pequeños empresarios, medianos comerciantes, profesionales y técnicos que han tenido que salir del país. Y por supuesto gente que, como lo acabo de decir, están escapando del hambre. Frente a una situación en donde el causante principal es precisamente Maduro, porque sus políticas cada día son peores, no hay capacidad de revertir el modelo retrógrado económico que tiene este país, sino que antes, por el contrario, se copian de modelos totalitaristas en el mundo entero para implantarlo en Venezuela, sea un modelo chino, o sea, autoritarismo estatal, dictadura política y apertura económica, que no son más que ofertas engañosas, ilusiones, para quienes creen que de esa manera pueden realizar negocios de manera libre. Y si algo queda completamente claro, es que precisamente es en democracia
en donde el libre comercio puede desarrollarse y en donde podemos tener nosotros un capital dedicado pues al desarrollo humano sustentable y de esa manera cumplir con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Tenemos una situación pues entonces muy grave, porque ha venido aumentando el número de migrantes venezolanos, el número de compatriotas nuestros que se están yendo por diversas partes, porque para nadie es un secreto, la frontera con Colombia está cerrada y son muchos los que tienen que transitar trochas y ya sabemos los peligros que ocurren en las trochas, sobre todo con el conflicto armado que estamos viviendo en Apure. Eso pone en evidencia una vez más el microestado que tenemos nosotros en Venezuela, que está dominado por grupos irregulares y vinculados con el frente al cual el régimen dictatorial de Nicolás Maduro lo que ha venido aplicando es una política de tolerancia. Esa política de tolerancia, pues obviamente trae como consecuencia que muchos jóvenes aceptan ofertas engañosas en la frontera, caen en la trampa de las mafias en la frontera y cuando no pueden cumplir con los compromisos que les imponen las mafias, salen asesinados en las diferentes trochas de Maracaibo, de Apure, de San Cristóbal, y de esa manera vemos nosotros cómo se va acabando una juventud que tiene que huir del hambre y por las causas económicas que acabo de mencionar de Venezuela, para encontrar la muerte en unas trochas que están tomadas por grupos irregulares, con una situación mucho más grave que por razones humanitarias son las autoridades colombianas las que tienen que levantar los cadáveres de los jóvenes que resultan asesinados en las trochas. Entonces, tenemos una situación muy grave que pone en evidencia una vez más la importancia de esta nueva conferencia que se va a realizar el 17 de junio de donantes en Canadá, en donde obviamente ahí tenemos nosotros que tener una postura muy clara para que aumente el número de donaciones, la cantidad de recursos para los migrantes y refugiados venezolanos. En la última conferencia de donantes que se realizó en España se recogieron 2.500 millones de dólares. Esa no fue una cantidad suficiente porque al final, cuando vamos a analizar el per cápita por cada uno del migrante o del refugiado venezolano, es muy poca la cantidad destinada a esa protección, a esa ayuda. Entonces nosotros tenemos que pedir pues que en esta segunda conferencia que se va a realizar en Canadá, pues tengamos mayor donación de parte de países y de esa forma seguir pues con una política de asistencia, de ayuda a muchos de nuestros compatriotas que realmente están en una situación humanitaria muy grave en los países de acogida. Y no es porque estemos en un plan de pedigüeñería, antes por el contrario, el mundo entero tiene que darse en cuenta, la comunidad internacional tiene que tomar conciencia que si nosotros no salimos mediante unas elecciones libres de esta dictadura que tenemos aquí en Venezuela, si Maduro sigue en el poder, va a seguir incrementándose el número de refugiados, inmigrantes forzados venezolanos hacia otras partes del mundo. Tenemos que luchar unidos. Soy de los que creo fervientemente en ese objetivo estratégico de la unidad, para que de esa forma nosotros podamos construir ciertamente un capital de confianza y de credibilidad en el mundo entero y poder seguir nosotros luchando pues con esta narrativa muy clara de rescatar nuestra libertad y nuestra democracia y que nuestros compatriotas que se encuentran fuera del país regresen cuanto antes a su país. Regresen a Venezuela, porque ese es uno de los problemas graves que se han determinado en los estudios internacionales, la dificultad que tiene el refugiado cuando sale de su país para regresar a su país de origen. Así pues de que, compañeros diputados, una vez más hay que poner el dedo en la llaga, seguir en esta visibilización de esta situación tan grave que estamos viviendo en Venezuela, que lo que está sucediendo es simplemente la descapitalización social y humana de una Venezuela que en democracia llegó a tener los mejores profesionales y técnicos, una clase trabajadora dedicada a su trabajo, una clase campesina en el campo echando hacia adelante y una Venezuela productiva y sobre todo con cohesión social. Gracias, diputado Ávila. Tiene la palabra el diputado Johnny Rajal.
Ciudadano presidente encargado Juan Gerardo Guaidó Márquez, colegas diputados, medios de comunicación que nos acompañan, pueblo de Venezuela. Nos parece oportuno debatir en la mañana de hoy el incremento de la migración forzosa de hermanos venezolanos que huyen de la inmensa crisis humanitaria compleja generada por esta dictadura criminal. Y hago énfasis que es una dictadura criminal ligada al narcotráfico, ligada a grupos irregulares, al terrorismo, que poco les importa el sufrimiento del pueblo venezolano, que poco les importa cubrir las demandas que puede exigir cualquier sociedad democrática en el mundo, porque ellos no son democráticos, porque ellos no son funcionarios públicos de bien, son gente de mal. No les importa que hoy los venezolanos no tengan salud, que no hayan hospitales, que no hayan en condiciones óptimas, que no existan escuelas, que los servicios públicos estén destruidos y que ni siquiera pueden garantizar el agua a la población. Poco les importa el sufrimiento del pueblo venezolano. Lo único que le interesa a estos bandidos delincuentes es perpetuarse en el poder. Y hoy vemos con mucha preocupación cómo en las últimas semanas el desespero de nuestros hermanos venezolanos que huyen al ver su realidad, que huyen porque no tienen qué comer, porque el salario mínimo no le alcanza, porque el salario mínimo no supera $2 mensuales, que tienen que huir, buscar nuevos horizontes, que tienen que atravesar fronteras, caminos verdes para llegar a otro país de manera ilegal, lamentablemente, poniendo en riesgo su vida, atravesando ríos, como lo hemos visto en esta última semana, ríos crecidos poniendo en riesgo su vida. Pero no solamente es ese riesgo natural, es el riesgo de la delincuencia organizada que existe en esa frontera. ¿Cuántos reportes hemos tenido nosotros de hermanos venezolanos que han desaparecido en la frontera, que han sido asesinados? La cantidad de delincuencia organizada ligada al tráfico de blanca, tráfico de personas, tráfico de órganos. Y eso queda ahí, documentado. ¿Quién da respuesta? ¿Quién da respuesta al sufrimiento de los venezolanos que tienen que huir de esta narcodictadura? ¿Quién da respuesta de esos hermanos venezolanos que tienen que vivir a diario el sufrimiento para poder buscar una nueva oportunidad, una nueva luz de vida? Y esto lo vemos con mucha preocupación. Y esto, colegas diputados, no puede quedar en un simple debate. Tenemos que ir más allá. Tenemos que generar conciencia. Tenemos que generar un plan de acción con todos los gobiernos democráticos del mundo. Que entiendan que Maduro es el culpable, que Maduro es la causa de que hoy en Venezuela huyen millones de venezolanos por la grave crisis humanitaria que esto genera. Que ya esto no es un problema solamente de Venezuela. Todos los países de la región deben internalizar y entender que esto es un problema de la región, que Maduro está para desestabilizar toda la región conjuntamente con su foro de Sao Paulo. Esto hay que decirlo. Y que tenemos que generar un muro de contención todos para que se ejerza la presión necesaria y lograr el cambio democrático en Venezuela. Por eso, colegas diputados, es importante que desde esta Asamblea Nacional exijamos al mundo democrático varias cosas. Primero, mayor presión para doblegar a la dictadura, a que haya una negociación integral y un cambio democrático en Venezuela. Segundo, todos debemos apoyar el proyecto Hermanos, que está promoviendo la Cancillería del gobierno interino, donde sin duda busca regular migratoriamente a los hermanos venezolanos que se encuentran en otros países. Y en este sentido queremos agradecer la buena voluntad de la política ejercida por el gobierno de Colombia, el gobierno de los Estados Unidos y seguramente por el gobierno de Ecuador, que ya ha manifestado su voluntad política de regular la situación migratoria de los hermanos venezolanos. También queremos agradecer al gobierno de Perú, a Migraciones, porque ha hecho lo propio en regular migratoriamente a todos nuestros hermanos venezolanos que no tenían una situación legal migratoria. Por último, ciudadano presidente, colegas diputados,
Creemos necesario buscar mecanismos de protección en las fronteras de nuestros hermanos venezolanos. Tratar de articular con los gobiernos hermanos democráticos una protección mínima a esos miles de venezolanos que huyen de esta narcodictadura. Es todo, ciudadano presidente, colegas diputados. Muchas gracias, diputado Rajal. Tiene la palabra el diputado Oneiber Peraza. Buenos días, presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. El día de hoy estamos hablando sobre el incremento de la migración forzada en nuestro país. Y yo quiero decirle a ustedes que esos 5 millones de venezolanos que lamentablemente se han visto obligados a huir de nuestro país, no lo hicieron porque quisieron. Se fueron porque, en primer lugar, no tenían las posibilidades de poder alimentarse y alimentar a su familia. Y se fueron con la esperanza de poder enviarle dinero a sus familiares, a sus padres, a sus esposas, a sus hijos, para que pudiesen alimentarse. Segundo, se fueron quienes lamentablemente han sido víctimas de la violencia en el sur del país. Se han ido los que lamentablemente han sido víctimas sobre la violencia en el oriente del país. Se han ido los que lamentablemente han sido víctimas de imputaciones políticas. Se han ido los que lamentablemente han sido víctimas de este sistema equivocado que hoy está controlando nuestro país. Este es un sistema que no brinda ningún tipo de garantías sociales a los venezolanos. Este es un sistema que no brinda ningún tipo de posibilidad de salir adelante. Y claro que nosotros vamos a solicitar apoyo para los hermanos que están fuera de Venezuela. Pero es que la solución a eso no está en solicitar apoyo para los países receptores de nuestros hermanos venezolanos. La solución está acá en Venezuela. Y es por ello que nosotros estamos organizándonos, estamos en las calles, diciéndole a los venezolanos que hay que prepararnos para lograr condiciones que permitan elecciones libres en Venezuela, como un primer paso para poder lograr restaurar la democracia en nuestro país y que esa democracia permita que podamos tener una república con un Estado de Derecho que le permita a los venezolanos poder salir adelante, que le permita a cada venezolano, con el esfuerzo de su trabajo, poder cubrir las necesidades que tienen cada uno de sus familiares. Nosotros muchas veces hablamos de la libertad, y la libertad no es pararse en una esquina y decir 4 cosas. La libertad es que usted pueda tener la posibilidad de querer ir a visitar a su familia y al mismo tiempo compartir y tener cómo lograr ese compartir. Usted no es libre si no tiene la posibilidad de que sus hermanos, de que sus familiares, usted puedan tener una vida digna. Y la dignidad pasa porque no dependamos de un Estado o de un partido político para poder cubrir nuestras necesidades. Por eso es que hoy la mayoría de los venezolanos que se han ido, el incremento de la migración forzada en nuestro país. Y nosotros tenemos que decir que lo que vive Venezuela hoy es indignante, que lo que vive Venezuela hoy es imposible que se pensara algunos meses, algunos años atrás, porque este es un país que tiene todas las posibilidades para poder salir adelante, pero que lamentablemente existe un grupo de personas que hoy tienen el poder, tienen el control territorial en el país y que no permiten que Venezuela se abra los pasos hacia la democracia. Solamente ayudando a restaurar la democracia en el país es que los venezolanos vamos a tener las posibilidades no solamente de vivir bien acá, sino de que nuestros hermanos que se fueron puedan volver a Venezuela. Nosotros tenemos que decirle al mundo entero que el incremento de la migración de nuestros hermanos no es porque quieran, es porque lamentablemente se han visto obligados a huir de Venezuela. Y es por ello que quienes quedamos hoy en nuestro país tenemos que hacer todo el esfuerzo posible y sobre todo nosotros, los dirigentes políticos, para que logremos una ruta común que le permita a los venezolanos poder volver, que nos permita a los venezolanos poder lograr la posibilidad de restaurar la democracia. No existe ninguna posibilidad distinta a que los venezolanos podamos tener una mejor calidad de vida si no restauramos la democracia y con ello la república y hacer que las instituciones sean fuertes. Es por ello que hoy les decimos a nuestros hermanos que sigamos luchando para tener elecciones libres y que podamos restaurar la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias, colegas parlamentarios. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Olivia Lozano.
Ciudadano presidente, colegas diputados, muy buenos días. Es común, lógico, razonable, obligante y necesario hablar de la migración en cifras y en presente. Es lo que nos ha permitido exponer al mundo la grave crisis humanitaria ocasionada por un régimen inmisericordia que, bajo las banderas de las reivindicaciones sociales, llegaron al poder para desmantelar la estructura del Estado e imponer un régimen hambriador y opresor que solo pretende permanecer en el poder y continuar dilapidando los recursos del Estado para financiar un proyecto globalista que dé al traste con la democracia continental. Según ACNUR, existen 5.4 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo. Más de 800.000 solicitantes de asilo de Venezuela en el mundo. Más de 140.000 refugiados reconocidos procedentes de Venezuela y más de 2.500.000 personas viviendo bajo otras formas legales de estadía en las Américas. Pero eso es eso, cifras dolorosas, pero solo cifras que nos permiten conocer la magnitud, las dimensiones del grave problema humanitario que viven los venezolanos. Cifras que permiten hacer pronósticos y estimaciones a agencias y a organismos multilaterales y países receptores de la migración más grande del mundo en tiempos modernos. Y que pronto, según las estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la propia ACNUR, para finales del 2021 podríamos superar las cifras de Siria con una consideración importante que hacer, que Venezuela no vive una guerra convencional. Su crisis es producto del desmantelamiento sistemático del Estado, la supresión del Estado de Derecho y la destrucción de la economía para generar dependencia de los programas sociales de control social diseñados por el régimen de Nicolás Maduro. Estas cifras dolorosas, hermanos, tienen rostros de cuerpos inermes en cuya desesperación y desesperanza toman la decisión de dejar sus creencias y las pocas cosas de valor para aventurarse en rutas inciertas en búsqueda de una menor oportunidad, de una posibilidad cierta de calidad de vida para sus familias a riesgo de sus propias vidas. Es visible una cronología y una bitácora migratoria espantosa. Los primeros destinos fueron hacia tierras y vecinos cercanos. Colombia siendo el mayor receptor, después Brasil, Perú, Ecuador, luego se extendió a Centroamérica, Trinidad y las Antillas, y hoy tenemos noticias de que algunos de nuestros caminantes, tostados, tristes, deshidratados, agotadas, ya cruzan el cauce del Río Grande, ruta reservada exclusivamente a hermanos migrantes del Triángulo Norte Centroamericano, que tiene en común con nosotros el huir de la miseria, la delincuencia y la violencia hacia los Estados Unidos. Hoy quiero dejar de pensar en esos números para pensar en las vidas perdidas, con muchísimo dolor, el sufrimiento, el hambre y la desesperanza, para que dejen de ser estadísticas y puedan convertirse en conciencia de todos y cada uno de los que tenemos la obligación de seguir impulsando la lucha por el rescate de nuestra libertad y la democracia, para que puedan retornar a nuestra tierra para lograr su reconstrucción y la Venezuela libre. Sigamos fortaleciendo las alianzas internas y las alianzas internacionales para que seamos autores del regreso de los venezolanos a su Venezuela y podamos entre todos reconstruirla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Lozano, y los diputados que participaron en este debate.
situación cerca nos coloca, una situación de un país en guerra, ya a punto de superar a Siria en número de refugiados. Realmente amerita nuestra atención, nuestra profunda empatía con los que hoy más sufren, con las madres que ven a sus hijos náufragos o caminantes alrededor del mundo, ya no solamente en la frontera con Colombia, sino incluso en la frontera México y Estados Unidos de manera dolorosa y muy dramática para todos. Siguiente punto del orden del día, ciudadano secretario. Ciudadano presidente, el próximo punto del orden del día es el número 2. Establece lo siguiente: debate sobre la crisis de la COVID-19 en el país y las alternativas de vacunación para Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado Virgilio Ferrer. Adelante. Colega diputado, ciudadano presidente, junta directiva. Pues me toca hablar a mí sobre la situación del COVID en el país, donde ha ocurrido un crecimiento exagerado a narices del régimen, donde mueren todos los días gente humilde en el país. Yo me puedo referir al estado Zulia. Extraoficialmente, en un día en el Hospital Universitario de Maracaibo murieron 39 zulianos, 39 venezolanos. Y usted tiene una imagen ahí, dantesca, grotesca, cómo sacan los cadáveres, por las escaleras lo van tirando. Allí se fue rodando en las redes sociales. No es que es un invento porque queremos hablar, porque es que la gente vaya a creer que es que somos exagerados. No, está ahí. Porque también sabemos nosotros que ellos habilitaron los pisos para subir los pacientes COVID porque no llegan, no dan basto para atenderlos, no tienen oxígeno, las infraestructuras están caídas. Eso es lo grave que está ocurriendo en el país y eso hay que decirlo al mundo entero porque es un genocidio sostenido, constante, que lo hace el régimen. Y además de eso también tenemos que denunciar que esta gente no tiene escrúpulos. Es decir, trajeron un pequeño número de vacunas y se vacunaron ellos. Y ahora se suma eso, que por ahí hay denuncia, que la estamos corroborando, que están la vacuna, la están vendiendo en el mercado negro. Peor todavía, este es un régimen genocida, homicida, delincuencial, que hace que los venezolanos todos los días levantemos la voz, que los venezolanos todos los días estemos de pie y que nosotros tenemos que buscar la salida. Y la única salida es la salida de este régimen para que Venezuela pueda crecer, para que Venezuela pueda renacer, así como lo hicieron ellos cuando nosotros probamos en la entrada de la vacuna al país y lo negaron porque no le importa la vida de los venezolanos. Ellos tienen un solo interés, es perpetuarse en el poder a cuesta del más humilde, del venezolano trabajador, de aquel que se está muriendo de hambre y que se le suma también la pandemia que lo termina de aniquilar. Y por eso que hoy vamos a levantar la voz y le vamos a decir al mundo entero en qué andan estos tipos, donde los venezolanos están desprovistos totalmente de alguna seguridad social, donde los venezolanos no son amparados ni siquiera como están haciendo otros países humildes, como es la vacunación selectiva, me refiero por grupo etario, por enfermedades, y no lo hacen porque esto es una falsedad. Y vemos el mismo guión y el mismo cuento, que en 3 meses tenemos la vacuna, eso fue el año pasado, ya en diciembre estamos vacunando, en enero estamos vacunando, es la otra promesa, ya para el mes de junio hemos vacunado más del 40% de la población. Mentira como lo he hecho durante más de 20 años al pueblo venezolano. Y por eso que esto nos reclama a todos los diputados, a todos los partidos políticos, a toda la sociedad civil, unirnos cada día más para salir del régimen y no estar nosotros por ahí peleándonos entre uno y otro y desesperadamente, porque el camino que hay tenemos que seguirlo a través de la Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimo para sacar este régimen y no demostrar debilidad ante el mundo entero, que ellos hacen entender que estamos divididos. Aquí no estamos divididos, estamos unidos y por eso que estamos de pie en este momento y vamos a seguir hacia adelante.
Vamos a buscar la manera para levantar este país y cuidar a los venezolanos. Muchas gracias, colegas diputados. Muchas gracias, ciudadano presidente. Muchas gracias al pueblo venezolano. Tiene la palabra el doctor Ricardo Aponte. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente Juan Guaidó, colegas parlamentarios, medios de comunicación y pueblo de Venezuela. La absoluta falta de preparación del sistema de salud venezolano, producto de la incapacidad e impericia del régimen, ha agudizado la crisis de salud en esta segunda ola del COVID, traducido en los incrementos sustanciales de los casos y en el número de fallecidos. La destrucción del país a manos del régimen nos mantiene en un estado de indefensión enorme frente a la pandemia. El pueblo venezolano está a merced del COVID, sin que estos señores se compadezcan de nuestro pueblo. Desde que se produjo el primer caso en Venezuela, hace 1 año y 2 meses, el régimen solo se ha dedicado a improvisar, sin aportar soluciones efectivas para la gente. A la fecha, nuestros médicos y trabajadores de la salud continúan sin los recursos e insumos necesarios para hacer frente a la pandemia. Amén, que los centros de salud están colapsados y con muy poca capacidad de atención ante el cada vez mayor número de casos. La cifra de contagiados y fallecidos viene en aumento en forma alarmante, más aún cuando sabemos que las cifras reales son mucho mayores. Y cito como ejemplo en el estado Falcón, en el que un grupo de personas se ha dedicado a la tarea de contabilizar el número de fallecidos por COVID. Desde el día 19 de abril hasta el día de ayer contabilizaban 82 fallecidos por COVID, mientras que el régimen en ese mismo lapso solo ha referido 6 fallecimientos en la región, es decir, una diferencia de 76 solo en Falcón. No conforme con esto, Venezuela es el país con mayor tasa de mortalidad de personal de salud en la región por coronavirus. De acuerdo a cifras de Médicos Unidos, hasta el 4 de mayo se contabilizaban 537 muertos del personal de salud. Ante esta terrible realidad, el régimen no muestra interés en traer la vacuna a Venezuela. Necesitamos vacunas con carácter de urgencia. Necesitamos las vacunas con carácter de emergencia, pero además se debe diseñar un plan detallado para la implementación de una estrategia de vacunación nacional. El plan de vacunación nacional debe empezar por los más vulnerables, que son el personal de salud, luego los adultos mayores y los pacientes con condiciones médicas. Y más tarde y progresivamente se debe ir bajando la edad de atención al público hasta completar la llamada inmunización del rebaño. Para esto, ningún actor lo puede hacer solo. Se necesita un gran acuerdo nacional para desarrollar un plan eficiente y que con voluntad política acometamos un esfuerzo logístico desde todos los sectores, de forma articulada y coordinada. El presidente Juan Guaidó y la legítima Asamblea Nacional están articulando los esfuerzos que le corresponden para coadyuvar en el plan de vacunación nacional. Así saldremos de esta terrible pandemia. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. Muchísimas gracias, diputado Aponte. Tiene la palabra la diputada Yatil Saray. Adelante, diputada. Ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación. Traemos nuevamente a la plenaria el tema de los impactos de la pandemia en Venezuela. Y lo hacemos porque la actitud criminal e irresponsable de la dictadura de Nicolás Maduro se mantiene y trae como consecuencia la pérdida de vidas humanas, de ciudadanos ejemplares, víctimas del contagio por COVID-19.
tenemos que decirlo con todas sus letras. Ha sido criminal la manera como se ha pretendido manejar la pandemia en nuestro país. Que mientras en otras naciones vemos a sus autoridades inyectando recursos para que se hagan los planes de vacunación necesarias, haciendo las compras de vacunas necesarias, dotando a sus hospitales y a sus centros de salud para atender a sus ciudadanos y poniendo como principal tema justamente el de evitar las muertes por la pandemia. En Venezuela sucede al revés. Se crea una expectativa falsa. Se ve en los portales oficiales y en las declaraciones cómo se intenta desviar la realidad, argumentando que se está atendiendo, que se detuvo la segunda ola, cuando en Venezuela ni siquiera hemos comenzado a realizar el primer despliegue de vacuna general. Por el contrario, ha sido selectivo, ha sido un proceso privilegiado quienes han podido contar con este mecanismo para su protección. Vemos cómo se anuncian, en el caso de Carabobo, estado al que represento y que hoy encabeza las estadísticas de contagios y de muertes del total del país, cómo se hacen mucha algarabía con entrega de kits, con supuestas salas y planificación de seguimiento y monitoreo de la enfermedad, cuando sabemos que ni siquiera hay para realizar pruebas PCR y las que se hacen hay que esperar que los resultados se lleguen de Caracas o en nuestro caso de San Felipe para poder obtener la respuesta si hay o no contagio. Es terrible, es muy doloroso ver cómo día a día fallecen médicos, enfermeras, párrocos, periodistas, amigos, familiares, porque no pudieron ganar la batalla contra este virus, porque no tenemos condiciones, porque no podemos hacerlo y porque estamos conscientes, y ellos lo están, de que la única manera de contenerla es precisamente con el plan de vacunación, con que se empiece a implementar de una vez por todas las vacunas generalizadas y sin exclusión en el país. Nosotros exigimos que se inicie ese plan. Aquí hemos dado condiciones, nos hemos puesto a la disposición, hemos aprobado los recursos, hemos hecho las diligencias a través del mecanismo COVA y el capricho, la soberbia, pero sobre todo la gran irresponsabilidad de quienes solo tienen tiempo para planificar procesos electorales amañados, ilegítimos, en la búsqueda de perpetuarse en el poder a costa de la vida y de la seguridad de nuestra gente, que ya bastante tienen con la crisis humanitaria compleja que ellos mismos generaron, que ya bastante tienen con morir de hambre, por desnutrición o en las fronteras huyendo de un país que no le brinda oportunidades, para que continuemos teniendo que despedir a nuestros seres queridos porque no pudimos evitarle el contagio del COVID. Es por esa razón que hoy nuevamente lo denunciamos y lo denunciaremos las veces que sea necesaria, porque no vamos a permanecer indiferentes y mucho menos con los oídos y las voces calladas ante este crimen que se comete con los venezolanos. Presidente, volvemos a levantar la voz y exigimos el plan de vacunación para garantizarle la vida y la salud a los venezolanos que ya bastante tienen con esta dictadura, que pronto, muy pronto, esperamos que nuestra lucha pueda hacerla terminar para el bien de todos los ciudadanos. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, diputada Aray. Para concluir este debate, la diputada Dinora Figueroa.
Ciudadano presidente Juan Guaidó, diputados de la comisión delegada, representantes de medios de comunicación, pueblo de Venezuela. La situación de salud pública de Venezuela se agrava no solamente ante la crisis humanitaria compleja, sino ante la pandemia del COVID-19 a raíz de la falta de una salud pública como política pública adecuada para enfrentar esta situación. Es el momento en que no conocemos con claridad un plan nacional de vacunación, no conocemos con claridad las estadísticas reales de las personas que han sido contagiadas por el coronavirus, ni siquiera conocemos con objetividad la situación y los indicadores de mortalidad por la pandemia. Es a esta situación que diferentes representantes de la vida pública nacional, como son las academias, Médicos Unidos de Venezuela, los representantes de los diferentes gremios de salud en Venezuela, que han llamado a la atención para que definitivamente el pueblo de Venezuela esté inmunizado por las diferentes vacunas proporcionadas para esta situación. Por ejemplo, la Academia Nacional de la Medicina, cito textualmente, habla con el clamor por la vacunación como demanda nacional que reclama el derecho a la salud que tenemos todos los venezolanos. Como tal, no es un tópico para la contienda política, sino una oportunidad para demostrar la buena voluntad y capacidad para unirnos y resolver el problema de vida o muerte que representa el reto de enfrentarnos a una epidemia sin vacuna. Para controlar la epidemia en nuestro país se necesita vacunar en el menor tiempo posible a un 70% de la población adulta, cerca de 13 millones de personas, para la cual con la mayoría de las vacunas se necesitan 30 millones de dosis. Y es que esta situación que refleja la academia como un clamor nacional, también se ve con preocupación las denuncias que vemos ya sistemáticamente sobre un posible mercado negro de ventas de vacunas, que su centro sería presuntamente el mismo hospital militar. Conocemos de casos que se han vendido la vacuna a $300 y a $600 las dos dosis. Esta situación es condenable en cualquiera de las circunstancias, porque no puede ser que mientras hoy se estén muriendo nuestra familia venezolana, existan criminales de las vacunas que comercian con la salud del pueblo venezolano. En todo caso, queremos dejar sentado para la historia que esta legítima Asamblea Nacional cumplió para la activación del mecanismo COVAX para que llegaran 20% de vacunas que servirían para la inmunización de venezolanos, sobre todo en estados vulnerables, y que hasta la fecha no ha sido posible que el régimen de Nicolás Maduro genere confianza y puedan definitivamente ser vacunados cada una de las personas sobre la base de la información de que ya en otros países se está cumpliendo a cabalidad los programas de vacunación. Finalmente, quiero solidarizarme con todo el gremio y personal de la salud venezolana, que hasta el momento y según referencia de los compañeros de Médicos Unidos de Venezuela, hasta la semana pasada habían fallecido 537 personas del gremio de la salud con evidencia clínica de tener COVID. Señor presidente, colegas diputados, estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad ante un régimen que no permite conocer las vías y alternativas de vacunación en Venezuela. En consecuencia, nosotros,
Le exigimos al régimen que se informen acerca de todas las alternativas que existen en el mercado mundial para adquirir las vacunas y que garantice que sean incorporadas al plan de vacunación nacional que debe existir y se debe conocer por todos los venezolanos. La Asamblea cumplió, que cumple el régimen a través de lo que es la mesa utilizada para el mecanismo COVAX, pero también que asuma con responsabilidad la compra de medicamentos relativos a la vacunación del COVID que permitan que estos mecanismos de acción sean activados para que Venezuela esté inmunizada del COVID-19. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputada Dignora Figuera. La realidad golpea el momento en Venezuela. No hay un ingreso en este momento de ninguna dosis a través del mecanismo COVAX por parte y responsabilidad absoluta de la soberbia de la dictadura. Como dijeron nuestros diputados, no le interesa de ninguna manera el bienestar, la tranquilidad, el progreso de nuestro país, sino simplemente perpetuarse en el poder en detrimento de la vida, de la salud de nuestra gente. Seguiremos haciendo todos los votos, mecanismos, presión, articulación para el urgente y necesario ingreso de las vacunas, en este caso a través del mecanismo COVAX. Sigue siendo una grave y dura realidad el deterioro del sistema de salud venezolano, la posición de nuestros enfermeros, enfermeras, médicos, doctoras en este momento del país. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Este es el último punto de la agenda del día de hoy. Agotada la materia de esta sesión, se convoca para el próximo martes. Muchas gracias, diputados y diputadas, junta directiva, que Dios los bendiga. Saludos. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.